A veces pensamos que tenemos una dirigencia política mediocre, que tenemos una dirigencia política que puede igualarse a cualquier indigente que ande por la calle. Yo creo que hay más dignidad en la indigencia, porque hay unos indigentes que son conscientes de su condición y no pretenden venderle a los demás la indigencia como una virtud. Lamentablemente en Venezuela tenemos a unos indigentes de la política que pretenden vendernos sus posiciones como si fuesen virtuosas. Y eso genera una serie de situaciones importantes. Para el momento en el que estamos hablando, han armado un revuelo con las declaraciones de Donald Trump que algunos han decidido interpretar como un llamado a apoderarse del petróleo de Venezuela o de indicar que el petróleo de Venezuela es propiedad de los Estados Unidos y que ellos se lo quieren llevar. Luego de lanzar ese rolling al picture, evidentemente, el chavismo, su aparato de propaganda, sus traficantes, las prostitutas politiqueras a su servicio han decidido lanzarse con la lanza en el ristre y con el escudo en la izquierda a atacar a Donald Trump. Porque, ellos son nacionalistas. Son tan nacionalistas que de verdad nos inflan el corazón de orgullo al saber que comparten nuestro gentilicio. Rechaza contundentemente las irresponsables declaraciones del presidente de los Estados Unidos. ¡Qué aberración, presidente Trump! O se finge querer cambio para entregar y subastar el patrimonio nacional. La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. ¿Cómo es posible que un hombre como Milei, que no nació en Venezuela, que probablemente nunca ha ido a Venezuela, sea capaz de defender a Venezuela como no pueden esas tres lacras que comparten gentilicio con nosotros? De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Y el crimen no paga. El inventor de esa frase, el crimen no paga, es el señor José Campos Suárez, quien tenía una sección que se llamaba El crimen no paga, donde hablaba de la criminalidad, en YBK Mundial y creo que en Radio Rumbo o alternó. Creo que era en YBK Mundial, no estoy seguro, pero era en la radio, el señor José Campos Suárez, el crimen no paga. Y en honor a él uso esa expresión. Honor a quien honor merece. Si los dejas entrar, no los verás salir por las buenas. Si su país sufre y llora, es por un socialista, señora. Te partirán las piernas para venderte las muletas y después que te vendan las muletas, te las van a expropiar. Y al grito de exprópiese dirán que en realidad no es una expropiación, sino, concha, le entiende, es que hay alguien que la necesita más que tú. La culpa, por supuesto, siempre será del imperialismo yanqui, del tío Sam, del tío Tom, del tío Simón, de cualquiera. De ellos nunca será la culpa, porque ellos son los seres más inocentes del mundo, tanto que dentro de pocos días celebrarán otra vez el Día de los Inocentes y van a ponerle la foto de Chávez, seguramente con una vela en el centro, diciendo: aquí está el mayor inocente del mundo. No es su madre, chico. ¿Ah? Recuerda que el socialismo no te roba porque seas rico. El socialismo dice que eres rico para poderte robar. ¿Y qué te van a robar? Si analizamos bien las cosas, el Grinch es chavista. Porque cuando usted analiza que el Grinch se quiere, el sentido del Grinch, el cuento del Grinch, se quería robar la Navidad. Bueno, el chavismo en efecto se ha querido robar todo, inclusive la Navidad. Y si usted analiza esas pequeñas cosas que conforman nuestras tradiciones navideñas, el asunto no es nada más comer hallacas. El asunto no es nada más hacer hallacas. Es que dentro de la tradición de la hallaca está la preparación de las hallacas, la compra de las cosas que usted va a usar para las hallacas,
el garantizar la música que se va a escuchar mientras se hacen las hallacas. Además de eso, por el amor de Dios, el vino y el ponche crema que debe haber para amenizar la parranda mientras se hacen las hallacas. La olla en la que se van a sancochar las hallacas. El olor, el arte de lavar las hojas, la distribución del trabajo para hacer las hallacas. Y a los más niños les corresponde ayudar a limpiar las hojas o ayudar a cortar el pabilo. A los que están más grandecitos les toca extender la masa. A los que están un poquito más grandecitos les toca amarrar. A los que tienen esas habilidades para amarrar les toca amarrar las hallacas. Algunos solamente dan apoyo moral y hacen porras. Vaya, vaya, vaya. Para esperar o ponen la música o sirven los tragos para esperar las hallacas y por supuesto comerse la primera. Eso es así. Esa es la tradición. Y hay una tradición especialísima vinculada a las hallacas. Compartirlas. Fundamental. Usted iba a la casa de cualquier persona en cualquier parte en Venezuela y le iban a dar una hallaca en diciembre. Es más, la invitación social del mes de diciembre era precisamente, mire, ¿cuándo pasas por la casa a comerte tu hallaca? Que ya te la tengo guardada. O ibas a visitar a alguien y como se hacía tanta hallaca, no solamente te daban una hallaca, sino que te comías la hallaca, sino que te daban 2 hallacas para que le lleves a tu mamá, chico, y te comes uno para mañana. Y eso era hallaca para todo el mundo. Hasta canciones. Digan lo que digan, no discuto más. La mejor hallaca la hace mi mamá. Eso también te lo robaron. Y como aquí estamos en el plan de hacer memoria histórica, recordándote todo lo que te ha robado el socialismo, recordándote esto que también te robaron. En esta época de amor y paz, nada como el orgullo de compartir el pan de Navidad. ¿Es una propaganda de harina pan? Sí. ¿Pero de qué habla? De que no solamente es las hallacas que haces tú, sino que tú haces hallacas para ti, para tu casa, para el vecino, para la del frente, para el jefe, para la compañera de trabajo. Y además de eso ella hace también. Y entonces está la competencia. ¿Cuál es la mejor hallaca? No, la hallaca es de fulana, la hallaca de mengana. Eso también nos lo robaron. Pero ¿sabes qué? Hay un triunfo en todo esto. No te pongas triste, por favor. O sea, tú sabes que hay una cosa de ponerse triste en Navidad que es algo que la gente le da por allí, ¿no? Inclusive hay canciones que hablan de eso, ¿no? Ay, qué triste Navidad. Ni hablar de esa cosa de Raquelita Castaño. Que, mamá, ¿dónde están los juguetes? Bueno, se los robó Chávez. Claro. Pero hay una cosa importante en medio de todo. No te pongas triste. Hay un triunfo en todo esto. ¿Cuántos venezolanos que no comía hallaca en Navidad, que se iba para no hacer hallaca, para no participar en eso, que no hacía, está hoy en el exilio haciendo hallaca? ¿Es un triunfo o no es un triunfo? No han podido derrotar la tradición. La gente, ¿cuántos muchachos, cuánta gente joven y no tan joven está llamando en este momento a su mamá, a su abuela, a su tía, a su madrina para decirle, mira, ¿cómo es que haces tú la masa? ¿Cómo es que haces tú el guiso? ¿Cómo le pongo el adorno? ¿Cuántas pasitas le pongo? ¿Cuántas alcaparras tengo que usar? ¿Qué vino es el que se le pone? ¿Y cómo hago para que me quede bien amarrada? No lo lograron, amigos. No mataron la tradición. Por eso es que el chavismo está condenado a fracasar, porque no han podido con la tradición. Por esa razón es que hay que cuidar la tradición. El pan de jamón no lleva queso crema, vuelvo y te repito, tampoco lleva masa de hojaldre. Si tú quieres hacer un pan de jamón con masa de hojaldre, hazlo, pero no lo llames pan de jamón, llámalo pan con jamón. Y si le vas a poner queso crema, llámalo pan con queso crema y jamón o pastelito gigante. Pero por favor, no lo llames pan de jamón. Cuidemos la tradición y no te la dejes robar.
Recuerda que aquí no promovemos el odio, solo lo recordamos. Y también recordamos todo lo que nos robaron y seguimos. Cuando uno ve la claridad que tienen algunos fuera de Venezuela para hablar del país, algunos, porque también hay gente loca. En estos días vi una declaración por allí en la red social X de una parlamentaria del Partido Republicano, indicando que defendiendo a Maduro. Así, tal cual. La tipa decía que Venezuela era un país mayoritariamente católico y que no tenía leyes a favor del aborto y que Maduro no había vulnerado eso y que en cambio María Corina Machado era pro LGBT. Y yo dije, pero ¿y esta tipa que se fumó? Ella como que no sabe la cantidad de sacrificios y vainas locas de santería que se han hecho, con el perdón de los santeros, que no tienen la culpa de que estos fanáticos hayan agarrado Miraflores para estar matando cuanto animal había en la vida. Ni tampoco parece saber esta mujer qué significa el anillo ese con la piedra verde de Saibaba que lleva Nicolás Mamaloduro en el dedo meñique. Pero es que, bueno, es que una señora, es la propia rubia tonta, con el perdón de la rubia, que conozco muchas rubias inteligentes. Tú no, Lilian, pero sí conozco rubias inteligentes. Pero cuando tú tampoco, Fabiana, pero sí conozco rubias inteligentes. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno ve esa simplicidad del que quiere opinar diciendo cualquier vaina porque el tema está en tendencia y yo necesito decir algo, siempre me pregunto, coño, ¿no hay alguien que les diga, no hables de eso, ese no es tu tema? ¿No hay alguien que les diga, documentate un poquito mejor, sí, antes de opinar? ¿No hay alguien que les diga, ¿quieres opinar sobre eso? Oye, vamos a llamar a fulano, fulano y a fulano, que son 3 visiones distintas, para que puedas armarte una idea? No. Salen a decir la primera estupidez que les pasa. Así vemos, por ejemplo, a Milei. Yo no le prendo velas a Milei, pero siempre he dicho que entre Milei y el kirchnerismo voy a escoger a Milei, y que si en mis manos estuviera, yo quisiera tener en América una polarización entre gente como Milei y gente como Bukele, y no gente como Milei y Bukele contra el socialismo. Me parecería que ganaríamos todos si esa fuese la polarización y sacáramos del medio para siempre la ecuación asquerosa, a esa asquerosa izquierda que tanto daño nos ha hecho. Pero evidentemente Milei, cuando habla de Venezuela, comprende la situación desde el punto de vista económico. Porque cualquier persona que se precie de ser economista o de conocer la economía sabe que lo que ha ocurrido en Venezuela es una catástrofe espantosa. Y por supuesto, un régimen que destruye una economía próspera no puede ser defendido por nadie. Un régimen que causa hambre no puede ser defendido por nadie. Y un régimen que causa hambre, destruye una economía, debe ser destruido. Además de eso, quienes tienen una fe en las cosas superiores, en las fuerzas superiores y todas esas cosas místicas, etcétera, como entiendo la tiene Milei, tiene que entender que lo que hay en Venezuela es un régimen diabólico. Eso lo entiende. Ojo, yo respeto todas las creencias religiosas, pero si vamos a entrar en debates religiosos, no puede haber una persona que crea en ninguna religión que asuma que el chavismo es una fuerza celestial. A menos que esté fumado, claro está. Porque, claro, usted está bajo los efectos de alguna droga. Usted puede ver a Nicolás Mamaloduro como el niño Jesús. Por eso el niño Jesús está aquí. Entonces, ¿a dónde voy y a qué me refiero? Amigos, yo creo sinceramente y estoy casi convencido de que el chavismo tiene varios problemas. El primero de los cuales, amigos míos, es nada más y nada menos que la falta de generación de relevo. Yo eso lo he dicho, inclusive lo planteé en mi libro Una mesa de 3 patas como uno de sus capítulos especiales de la caducidad inevitable e irremediable del chavismo. Pero a veces me pongo a ver también en el contexto opositor falsario y tú te das cuenta que el contexto opositor falsario se va desgajando y lo que va soltando es detritus. O sea, tú ves lo que se desgaja de la oposición falsaria. Y cada desgajamiento de esa oposición lo que deja es excremento humano.
¿Ustedes se acuerdan de Ricardito Sánchez? Él era un gran líder de la oposición rabelista, porque eso es una creación de Ravel. ¿Ustedes se acuerdan de ese personaje? Bueno, ¿dónde está ahorita? Es ministro del chavismo, es ministro de Mamalo Duro. ¿Ustedes se acuerdan de Brito? ¿Ustedes se acuerdan de Parra? ¿Ustedes se acuerdan de Bernabé Gutiérrez? ¿Ustedes se acuerdan de Falcón? ¿Ustedes se acuerdan de Capriles? ¿Ustedes se acuerdan de Pablo Pérez? ¿Ustedes se acuerdan de esa gente? O sea, a medida que va Timoteo, o sea, a medida que vas revisando todos los desgajamientos de esa oposición falsaria, te das cuenta que esa gente, yo no sé si es que ellos se echaron a perder en el camino o siempre estuvieron echados a perder. Y en determinado momento cayeron, porque claro, lo que fruta que se pudre se cae. Sin duda. Pero cada vez que yo veo estos elementos y veo, por ejemplo, a un personaje como Wilmer Azuaje, como Ismael García, como Delsa Solórzano, yo digo, oye, las señales son obvias. Las señales son obvias. Allá aquel que no lo quiera ver. Yo lo he contado en mi libro, No me sé tres patas. Ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Le regala un libro de Navidad, ¿sí? Regala un libro de Navidad. Porque cuando tú regalas un libro, estás regalando ideas, estás regalando vida. Porque un libro tiene vida. Cuando tú lees un libro, inclusive si lo lees varias veces, tienes varias vidas porque te das cuenta de que vuelves a leer unas cosas que no te acordabas o que no habías visto con suficiente detenimiento la primera vez que lo leíste. Una mesa de tres patas está a la venta a nivel mundial en Amazon. Mira, y el niño Jesús quiere darle a los niños el mejor regalo del mundo, que es la lectura. Maki Maki en el país de todos los colores, un maravilloso libro que entra dentro de esta campaña que tenemos de regala un libro en Navidad. Maki Maki en el país de todos los colores, una extraordinaria historia que te lleva por esos caminos del niño migrante que entiende que está en un país que no es el país en el que nació él o en el que nacieron sus padres y que hay otro país por allá que él también tiene cosas que identificar dentro de sí. Es una cosa maravillosa. Son esas historias que uno nunca se le olvidan. Maki Maki en el país de todos los colores está a la venta a nivel mundial en Amazon. Mira, la farmacia Gardens es una maravillosa iniciativa que está en Miami, pero puede atenderte en todos los Estados Unidos. Porque en la zona de los Estados Unidos donde tú te encuentres, si necesitas hablar con un farmacéutico que de verdad te entienda en el término hispano del asunto, que tú necesitas hablar y que te explique alguna cosa y preguntarle, mira, estos miligramos son iguales a aquellos, sin esa frialdad de las grandes cadenas de farmacia. Bueno, ahí está la gente de Farmacia Gardens. Y si lo que necesitas es enviar un medicamento a Venezuela, recuerda que la gente de Farmacia Gardens no solamente te vende el medicamento en cualquier sitio donde tú estés, te lo vende y te lo manda también a Venezuela. Farmacia Gardens es tu farmacia latina de confianza, donde tu salud va primero. Mira, Eduardo Villegas va primero también. Pero va primero en la forma de ayudarte a comprender que la comunicación efectiva es maravillosa cuando se trata de mejorar tu vida. Porque es que si tú mejoras tu comunicación, mejoras tu vida. Imagínate tú que determinado momento decidas que a ese hijo adolescente con el cual sientes que no te entiendes ni te entenderá jamás, de repente encuentras la forma de comunicarte con él. Y el muchacho se queda como que, ¿qué significará eso? Significa que estás usando una comunicación efectiva para el momento indicado y con la persona indicada. Esas son las cosas, esas son las herramientas de comunicación efectiva que tiene para ti Eduardo Villegas. ¿Ya lo seguiste en Instagram? @coach_Eduardo Villegas. @coach_Eduardo Villegas. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Con Eduardo Villegas, tu coach de comunicación. Hispanidad, abogados y asesores. Mira, ya está terminando el 2025, viene el 2026 y tú todavía estás pensando en qué vas a hacer con tu estatus migratorio en España porque todavía no te has puesto a derecho. ¿Qué es lo que tú estás esperando? Tú estás esperando que cambien las cosas, que se endurezcan las normas y todo aquello y a ti te agarre la gripe sin pañuelos. Tú tienes que ponerte a derecho. ¿Y ponerse a derecho qué significa? Cumplir con la ley. ¿Y qué significa cumplir con la ley? Eso te lo explica un abogado serio. Los que están en Hispanidad, abogados y asesores, en España, con todas las de la ley. Timoteo Zambrano, como se le llamaba. Timoteo Zambrano pasó por Acción Democrática. Acción Democrática no pasó por él. Después se fue al partido de Ledesma, Alianza Bravo Pueblo. De ahí se fue peleado por una compra de unos juguetes, porque el tipo compró 2.500 juguetes para los hijos de los trabajadores en una alcaldía donde nada más había 300 trabajadores.
Imagínate. Entonces, ese es Timoteo. Después de allí, de Alianza Bravo Pueblo, el tipo... él intentó dividir a AD. Y entonces fue aquel suceso que se conoció como AD Los Chorros y AD La Florida. Entonces él se quedó en un lado de ese AD y, bueno, el Tribunal Supremo de Justicia chavista le otorgó el control de Acción Democrática a Ramos Ayú, cosa que Ramos Ayú nunca cuenta. Él se fue entonces para Alianza Bravo Pueblo, allá se metió a guisar y de allí, por supuesto, se fue a otro partido donde le permitían guisar, que era Un Nuevo Tiempo. Allí en Un Nuevo Tiempo permaneció. Es interesante el paso de Timoteo Zambrano por El Nuevo Tiempo, porque él llega a senador en el año 98, electo en una alianza que hizo Acción Democrática, Alfaro Cero, entiéndase, con COPEI para confeccionar unas listas conjuntas por Caracas. Y al final se utilizaban las tarjetas de AD, de COPEI y del partido de Irene Sáez. Y por esas cuestiones de la ley electoral de entonces, Timoteo Zambrano termina entrando como senador electo por el partido de Irene. Una de esas cosas loquísimas que ha pasado en la vida de ese mequetrefe. Posteriormente, el señor, y yo esto lo recuerdo muy bien, en el año 2017, todavía yo me encontraba en Venezuela, el señor había garantizado, dentro del Nuevo Tiempo, ser el presidente de la Asamblea Nacional, porque le correspondía, primero, en el 2016, del 2016 al 17 a Ramos Ayub, del 2017 al 18 a Julio Borges y del 2018 al 2019 le correspondía a un postulado por el Nuevo Tiempo. En aquel momento, el que se había garantizado ser el presidente de la Asamblea Nacional nombrado por el Nuevo Tiempo o propuesto por el Nuevo Tiempo era Timoteo Zambrano. Timoteo Zambrano inclusive hizo una fiesta. Ya yo me había ido de Venezuela, pero tenía conocimiento de ello. El tipo había celebrado, había hecho una celebración creo que fue en el restaurante La Coque d'Or, o en uno de esos restaurantes ahí que quedaba todavía en la Merced, no sé, todavía queda por ahí, en Caracas, X. Y ahí se libó whisky y se celebró que el tipo iba a ser presidente de la Asamblea Nacional 2 días después. Bueno, cuando faltaba poco para la votación, lo llamó Manuel Rosales y le dijo: mira, que es que hay un problema porque es que no te acepta Henry Ramos Ayub. Y Manuel Rosales tumbó a Timoteo Zambrano como candidato a presidente de la Asamblea Nacional e impuso al candidato del Nuevo Tiempo que le impuso Henry Ramos Ayub. ¿Quién era? Omar Barbosa, alias Caimán Consueño. Ese fue el año perdido dentro de todos los años perdidos de esa Asamblea Nacional. El año de Caimán Consueño. Eso Timoteo Zambrano jamás se lo perdonó a Manuel Rosales y se termina yendo del Nuevo Tiempo y monta un partido ahí, que es una franquicia para que el chavismo lo mantenga. ¿Y cómo paga Timoteo Zambrano ese favor que le está haciendo el chavismo de pagarle un sueldo y además de eso regalarle unas alcaldías? Porque su partido tiene varias alcaldías y en esas alcaldías están haciendo negocios con la recolección de basura, con las rentas municipales, con las contrataciones, etc. ¿Qué ha hecho Timoteo Zambrano con eso? Ponerse al servicio de la agenda del chavismo, por supuesto. El bloque parlamentario de la Alianza Democrática, firme en sus convicciones pacíficas de progreso, libertad y democracia, rechaza contundentemente las irresponsables declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde denota lo que hemos denunciado en reiteradas oportunidades, que son sus intenciones de robarse los recursos naturales de Venezuela y el Caribe. Las acciones emprendidas por el presidente Trump pretenden continuar desestructurando el orden internacional basado en normas jurídicas y buenas costumbres para imponer una política de violencia, piratería y respeto a la soberanía de los países. De esta misma manera rechazamos la renovación de sanciones contra Venezuela hecha en días recientes por la Unión Europea, acción que permite el desarrollo de más agresiones en contra de nuestro país. Y me pregunto yo, Mr. Donald Trump, please, do you know this ugly man, this coño de su madre man,
knows as Timoteo Zambrano. Do you know him? Okay, Mr. Trump, please. Remove the visa of this coño de su madre. Si usted no quiere hablar inglés así horrible, usted tiene que aprender en inglés, que le va a enseñar AstroJock. @AstroJock te ayuda a hablar en inglés fluido y no así como Tarzán, como lo he hecho yo. Y mucho menos de decir yes, peace, not war. AstroJock te ayuda a hablar inglés fluido. Síguelo en Instagram para que te enteres de qué es el método Chunks y cómo puede ayudarte a hablar en inglés fluido y olvidar tu pesadilla. Tu pesadilla del verbo to be en 7º grado que nunca te ayudó a hablar de forma fluida. AstroJock. @AstroJock en Instagram. ¿Ya lo seguiste? Anda a seguirlo. Timoteo, usted lo escuchó, ¿no? ¿A usted le parece un opositor? ¿A usted le parece que está hablando como un opositor? En que inclusive Timoteo es tan falsante, tan falsario, tan poca cosa, que los tipos asumen inclusive, no solamente asumen el lenguaje y el discurso, sino que asumen la entonación de las palabras. Timoteo habla inglés. Timoteo sabe que es Donald Trump. Entonces él, para no desentonar con el chavismo, Donald Trump. Eso fue a lo que llegaste, Timoteo. Por cierto, ya le devolviste el apartamento a la esposa tuya que la tenías en la calle. Porque esa señora andaba denunciándote por todas partes porque tú la maltratabas, la caías a coñazo y le quitaste el apartamento, la sometiste a todo tipo de vejámenes, etcétera. Así de buen hombre eres tú, claro, por eso es que estás en el chavismo, porque tienes tantos cadáveres escondidos en el closet que necesitas a alguien que te mantenga a flote. Oye, que esa bandija es este pana, ¿vale? Por cierto, Timoteo, me imagino que tú no vas a negar tu amistad con Zapatero ahora que está cayendo en desgracia. Ay, mira, lo que voy a disfrutar yo cuando sepamos todas las cosas que se van a saber de Zapatero cuando caiga preso, ¿viste? Tantas cosas de las cuales nos vamos a enterar esa bandija, chicos. Pero mira, en este festival de sabandija hay una sabandija que yo me pregunto de verdad si el barril de la inmundicia donde vive Bernabé Gutiérrez tiene fondo. O sea, en algún momento ahí se llega al final de ese barril. Díganme. Ese Twitter o ese X que anoche escribió Donald Trump diciendo que el petróleo venezolano es de él, que las tierras de Venezuela son de él y que los activos de Venezuela son de él. ¡Qué aberración, presidente Trump! ¡Qué insolencia! ¡Qué falta de respeto! Falta de respeto es lo que te hicieron a ti con esa cirugía estética que tienes. Mira esa vaina, mira. Mírame ese cogote que le dejaron a este bicho para estirarle el pellejo de la frente. ¡Qué cosa tan espantosa te hicieron en esa operación que pagaste a media con el Burro Martínez! Al Burro Martínez le arreglaron los párpados y a ti te arreglaron el cogote. Mira cómo te lo dejaron. Te jalan un poquito más ese cierre mágico que te pusieron allí y te vas a parecer a Quasimodo, el jorobado de Notre Dame. ¡Qué cosa tan patética! Feo por dentro y feo por fuera. No, es que esas son las barbaridades que ocurren cuando usted se pone en manos de cualquier loco y no en manos de un médico o cirujano estético como el doctor Ricardo Pérez. Ricardo Pérez te ayuda a que no te parezca verdadero. Usted vaya y le dice, doctor, tengo el cogote como Bernabé Gutiérrez, ¡ayuda! Y el doctor Ricardo Pérez le dice, venga acá, por favor, ya vamos a ver qué hacemos, por favor. No llores, por favor. Recuerda que el doctor... Recuerda que el doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en Miami. Pero es que mira la cara de la que está atrás dormida, mira, la que está atrás dice, ay, que ladilla este viejo cabeza, vale. Que no es el moreno cabeza, que está presente en esta grabación de hoy, para que sepan como público. Salude, moreno. Saludos. Ahí está, ¿viste? Para que vean que no es mentira. Entonces, Bernabé, que es vivo ejemplo de la mala praxis de la cirugía estética que le hicieron, parece ser que cuando le hicieron la cirugía estética le conectaron mal algo y el tipo terminó chavista, mira. Para con una nación que es tan digna
como la nación que le ha dado a usted la segunda oportunidad de conducirla. Pero yo tengo la absoluta seguridad, presidente Trump, que si quienes le dieron a usted este segundo mandato hubiesen adivinado o se hubiesen aproximado a las travesuras y a las locuras con que usted está desgobernando a Norteamérica. Usted no olfatea que perdió la batalla en Nueva York, ha perdido otras, y allá donde usted tiene su mansión, en Florida, también la acaba de perder. Bueno, mira, tú estás perdido que naciste. Porque tú eres un malandro desde tu más tierna edad. Todavía resuenan en mi cabeza los cuentos de Miguel Rodríguez, ministro de Planificación de Carlos Andrés Pérez, narrando cómo te robabas el dinero de la beca alimentaria y del vaso de leche escolar en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Porque así de ladrón era, tú eres ladrón de leche. O sea, le robabas la comida a los niños. ¿Tú de verdad crees que Donald Trump está perdiendo el sueño por lo que puedas decir tú, zamacuco, arrastrado, bueno para nada, malo para todo, imbécil, indigente, recogelata, lixiviado de la vida, equivocación social? ¿De dónde coño sacan a este bicho? Yo todavía me pregunto, ¿de qué oscuro lupanar sacaron a esta lacra? Por cierto, presidente Cast, que entiendo que usted asume el poder en marzo. Este señor que usted acaba de escuchar, la hija de él está viviendo muy tranquila en Chile, haciéndose pasar por opositora. ¿Oyó? Una buena investigación de los organismos de inteligencia de Chile dejarán perfectamente claro que esta niña tiene una comunicación directa permanente con su papá para seguir en ese negocito que andan. El negocito de tú te quedas allá siendo chavista y yo me quedo aquí siendo opositora. Ojalá empiecen a caer los payasos y los maromeros. Y hablando de payasos y hablando de maromeros, Claudio Fermín. Antes yo sentía que Claudio Fermín era un hombre que no me podía decepcionar. Hoy estoy seguro de que puede decepcionarme cada vez que hable. Y Claudio Fermín, con ese verbo floripondioso, donde comienza con toda la pompa a dar más vueltas que un perro pachace, como decía mi abuela, para terminar jalando bola, porque si en algo se ha convertido Claudio Fermín es en un gran jalabolas. Los que conocimos a Claudio Fermín en otros tiempos sabemos que tuvo una situación económica bastante difícil. Y hoy me indican que el señor anda en camioneta blindada con chofer, que el señor ya no le anda mendigando almuerzos y cenas a Wilmer Ruperte, sino que come muy bien en muy buenos sitios. Pero, para su desdicha, cada vez anda más solo. Porque cada vez más gente lo desprecia. ¿Y cómo no te van a despreciar si eres capaz de decir esta vaina? ¿Quién iba a imaginar que fuerzas organizadas, que financiamientos abundantes, que gerencias sofisticadas se iban a poner de acuerdo para impedirle a Venezuela crecer? Cuando es una necesidad que surge en todos los sectores del país y particularmente en lo que podríamos, ya literariamente citando a un viejo título de una novela latinoamericana, lo que podríamos llamar los de abajo. ¿Cómo hacemos justicia si no crecemos económicamente? ¿Basta simplemente con el voluntarismo? ¿Basta solo con estar al frente de las organizaciones públicas? ¿Cómo hacemos justicia si no crecemos? El desarrollo no es solo el desarrollo económico, lo sabemos en este auditorio. El desarrollo es mucho más complejo, es social, es humano, es solidario. Pero el desarrollo económico, aunque no sea suficiente, es necesario. Es imprescindible para alcanzar el desarrollo humano. Y se nos ha atravesado en el camino toda una conspiración para impedir que Venezuela crezca. Eso ha sido el bloqueo económico. Eso han sido las sanciones. Una acción perversa, una acción cínica, una acción criminal contra el pueblo venezolano. Nosotros necesitamos entendernos, necesitamos crecer económicamente. Ahora, ¿cómo nos podemos entender? ¿Cómo podemos comulgar con
aquellos que, además de impedirnos crecer, quieren robarse nuestros recursos, quieren expropiar, confiscar nuestro patrimonio, quieren humillar nuestra existencia. La voracidad del imperialismo, el insaciable colonialismo, ha sido retratado de cuerpo entero una y mil veces en diferentes experiencias históricas. Lo más vergonzoso de esto son los sectores nacionales que se convierten en peones, en mandaderos de esta acción contra natura. ¿Cómo entendernos con quienes auspician la confrontación extrema para que este tejido se deshilache? Este tejido que es la nación, de la cual nosotros somos una minúscula pero auténtica representación. ¿Cómo entendernos con quienes auspician el bloqueo sobre pretexto de que la asfixia económica es un prerequisito para la demolición política de los que quieren sustituir? Estamos en una coyuntura que difícilmente tiene matices. Son demasiado nítidos los colores. O se es patriota o se está contra la patria. O se defiende el interés nacional o se finge querer cambio para entregar y subastar el patrimonio nacional. No, lo aplaudió Nicolásito. Si a ti te aplaude Nicolásito, es porque tú eres una plaste mierda, Claudio Fermín. O sea, lo lamento, pana. Porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Tú andas con esa floripondia y dando más vueltas con perro para decir que eres chavista. Pendejo. Chavista y pendejo. O pendejo y chavista. O chavista por pendejo. O pendejo por chavista. Pero pendejo y chavista en la misma oración siempre, Claudio. Alzas tu voz y tu indignación y mueves tus puños y gesticulas como te enseñó Joe Napolitan para decir que nos quieren confiscar y nos quieren expropiar. Pero tú nunca levantaste la voz cuando expropiaron y confiscaron a Franklin Brito, por ejemplo. ¿Dónde estabas tú? Jalándole bola a Wilmer Ruperti, porque tú siempre has sido un gran jalabola. Sobre todo de los poderosos. Tú siempre tienes las manos listas para jalarle bola a algún poderoso. Bueno, se la jalaste a Chávez, se la a Wilmer Ruperti, se la estás jalando a Maduro. Al mejor postor. Tú eres un jalabola de estajo. Y además de eso, asume este discurso. No, que el problema son las sanciones. Discúlpame, pero las sanciones que son puntuales en contra de determinados personajes y que además de eso han logrado, y esto nunca se dice, por cierto. Bueno, porque es que esta oposición falsaria mierda que va a estar diciendo. Pero si algo han logrado las sanciones es mantener congelados una cantidad de bienes y de recursos en el extranjero para que el chavismo no se los robe. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Y las sanciones que... O sea, que a este señor le preocupa que hayan sancionado a los sobrinos de Silvia Flores. Si serás pendejo, chicos. Si serás arrastrado. Si serás escarabajo de pupú, ¿vale? Es una cosa que tú por donde tú quieras buscar de un argumento a Claudio Fermín. Lo consigue. Lo que pasa es que Claudio cree que con su vocecita aterciopelada, con su vocecita ahí de fieltro... y aparte eso el bicho es pavoso, o sea, más pavoso que una cortina de lágrimas de San Pedro. O sea, es una vaina ahí que tú dices, coño, pero parece una silla de palitos de esa que vendían antes ahí, una silla Manaplá, eso. O sea, no sé, un video en cerámica, o sea, un platillo de peltre. Yo no sé cómo definir a Claudio Fermín y no equivocarme en la apreciación. Porque el tipo es la suma de todo lo malo. Cuando tú ves a una persona como esta, entiendes que el talento sin probidad es un azote. Cuando tú ves a una persona como esta, entiendes la otra frase de Bolívar. Siempre verás al ignorante y necio dárselas de talentoso y vivo. Esto es un ignorante y un necio. Es un ignorante y un necio, es un arrastrado, es un indigente, es un recogelatas de la vida. Pero cuando tú escuchas las argumentaciones que el tipo está haciendo, uno de verdad lo que tiene que preguntarse es ¿cómo pretende Claudio Fermín hablar, por un lado, de concordia, de abrazo en familia y de salud de pelotero para todo el mundo, pero entonces él dice que no, ustedes los que pregonan, y te agarra el discurso del chavismo? ¿Por qué? Porque eres un arrastrado, Claudio. Eres un arrastrado, pero de la peor estirpe. O sea, el nivel de arrastre de Claudio es una cosa que ya no le queda... Claudio definitivamente tiene alma de alfombra. Ya no le queda piel en el abdomen de tanto arrastrarse. No, es que ni un dragón de Komodo. O sea, es una cosa impresionante.
Y yo con tristeza debo decir, que después de ver este festival de arrastrados que acabamos de ver, oye, yo sinceramente quedé como tocado en mi orgullo de gentilicio, porque yo dije, coño, de verdad yo tengo que compartir nacionalidad con estas plagas, con estas cosas. Y entonces me consigo con la declaración que hace el presidente Javier Milei en la cumbre del Mercosur. Y yo digo, coño, pana, ¿cómo es posible que yo me tenga que sentir defendido por el presidente de Argentina frente a los embates de unos compatriotas míos como esas 3 lacras que acabamos de ver? Entonces yo dije, bueno, es mejor escuchar mi ley. Venezuela, suspendida del Mercosur por violar el protocolo de Ushuaia, continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora. La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo. La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Punto. Entonces, cuando uno ve esta argumentación de Javier Milei y la compara con los argumentos de esta pandilla de lixiviados de la vida, de la politiquería venezolana, en principio no siente una vergüenza inmensa en haber creído alguna vez en esta persona, porque yo creí en Claudio Fermín una vez. No, no, 2 veces. Yo voté 2 veces por esa plaga. Hice campaña por él en el 98, pero él se retiró y en el 98 no fue candidato al final y yo voté por Miguel Rodríguez. En el 99 voté por él para que fuera constituyente, fue uno de los constituyentes electos, y en el 2000 voté por él a la presidencia cuando habían 3 candidatos: Chávez, Arias Cárdenas y Claudio Fermín. Amigo, ¿quién escogió uno es? Dígame usted, ¿me va usted a cuestionar a mí? ¿Me vas a cuestionar a mí por haber votado por Claudio Fermín? Si tenía que escoger entre Chávez, Arias Cárdenas y Claudio Fermín, yo voté por Claudio Fermín. Me vas a cuestionar. Cállate, que tú votaste por Capriles. ¿Tú votaste por Capriles? No, dale por Capriles. Votaste por Capriles. Si no votaste por Capriles, eres chavista. No jodas. ¿Ya tú te suscribiste al canal? ¿Ya tú te suscribiste a este canal? Porque esa es la otra. Vienes aquí a hablar paja y entonces, ay, sí, no, es que yo me río contigo. Ay, es que tú dices las cosas tan graciosas, pero no te suscribes al canal, ni le das like al video. ¿Estás viendo cómo tú eres? Y estamos en Navidad. Mira, el espíritu de la Navidad no te entra a ti todavía, porque has sido incapaz de darle el botón de suscribirse. Dale al botón. Dale el botón de suscribirse. Dale, no le has dado. No te hagas el loco. Deja la risa. Dale al botón de suscribirse. Dale, ahí, dale que no le has dado. Ajá. Bien. Ahora dale like al video. Dale like. Así que quiere que uno te trate. Y eso que estamos en diciembre. Yo te digo sinceramente, pana. Es que y seguro que no. Y seguro que estás en los Estados Unidos y no has declarado tus impuestos. ¿Verdad? Declarar tus impuestos, sabandija. La declaración de impuestos es algo que la gente muchas veces no entiende. Sobre todo porque nosotros venimos de ese entorno en Venezuela donde no hay cultura tributaria, ¿verdad? Y hay algo importante que usted tiene que saber. Sobre todo ahora que Donald Trump ha impuesto unas medidas de alivio en materia de pago de impuestos. Y eso es importante decirle a la gente. El hecho de que usted declare no significa que usted va a pagar. Muy probablemente le van a devolver. Y eso es importantísimo porque a nadie le amarga un dulce. Entonces, si usted hace su declaración de impuestos a tiempo, le va a venir una devolución, muy probablemente porque usted no alcanza los niveles de ingresos para pagar, sino que le toca que le devuelva. Entonces, imagínese usted que usted haciendo su declaración de impuestos, uno le caiga un dinerito chévere ahí, y usted con ese dinerito, oye, paga la tarjeta, baja la hipoteca, hace alguna cosita. O sea, eso a nadie le amarga un dulce. Llame a la gente de Easy Tax to Go. Y si usted lo que quiere es formarse para ser un preparador de impuestos, con Easy Tax to Go también lo puede hacer. Easy Tax to Go con su analista estrella Merángel Lante y el muchacho de la película Leonardo García. Y con ese dinerito extra, ¿por qué no te vas para Escocia? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por cierto, hay un rumor que dice, ya yo tengo mis faltas escocesas. Es que sí tengo mis faltas escocesas. Yo podría recibir el año o recibir al niño Jesús con mi falda escocesa. Si eso ocurre, ustedes lo verán. Bueno, no, los verán los que están suscritos a mi Patreon, porque usted aquí no te has suscrito al canal todavía y vas a estar exigiendo.
¿Y por qué no te han puesto la falta? ¿Y por qué no te has suscrito al canal? Mira, vale. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Vámonos para Escocia. Haz como yo. Estoy yendo una vez al año a Escocia. Ya fui este año. Este año creo que fui 2 veces. No, este año fui una sola vez o fui 2 veces. No me acuerdo. Sí, creo que fue una vez. O 2 veces. Bueno, no importa. El año que viene vuelvo a ir. Por lo menos una vez vuelvo a ir. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Pero qué maravilla poder ir a Escocia. Y Gustavo, el mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy y mañana. Mañana puede ser demasiado Claudio Fermín intentando convencerte de que él es una persona decente. Fail. No puedes. Póliza de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos. Póliza de seguro de viaje donde quiera que estés, donde quiera que tú vayas. Y si se trata de garantizar el patrimonio de tus herederos en los Estados Unidos, garantízalo con un fideicomiso en vida. Especialidad de tu asesor Gustavo para que te asegures bien. No hemos detenido ni vamos a detener el esfuerzo que estamos haciendo en la fase final, ya en la fase del remate final, que incluye, por supuesto, la selección de esas ciudades donde vamos a hacer el estreno de este documental de Oscar Pérez, porque se va a estrenar. Oscar Pérez no ha detenido su lucha porque su mensaje sigue vigente y, por supuesto, sus enemigos tampoco se han detenido. Por eso es que hay tanto ardor. Por eso es que hay una gente ardida por ahí. Sí, diciendo, no, eso no, porque tal, porque esto, porque el otro, El documental de Oscar Pérez será una realidad gracias a tu apoyo, gracias a los que han apoyado, gracias a los que están esperando, gracias a los que han compartido el enlace, gracias a los que comparten en las redes sociales lo relacionado a este documental. Y el 2026 será el año del estreno del documental de Oscar Pérez. Con tu apoyo lo haremos posible. Pero hay una rata mayúscula, un expresidiario, un delincuente, un dipsómano, un corrupto asqueroso, sin el cual no se puede narrar la historia del chavismo de forma completa, que es Lula da Silva. ¿Y qué está haciendo Lula? Defendiendo al chavismo. Más de 4 décadas después de la Guerra de las Malvinas, el continente suramericano vuelve a estar asombrado por la presencia militar de una potencia extranjera. Se están poniendo a prueba los límites del derecho internacional. Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo. Es que si sacan al chavismo del poder sería una catástrofe humanitaria. O sea que en Venezuela todo está bien, Lula da Silva. O sea que en Venezuela no hay ya una catástrofe humanitaria. Claro, porque es que el socialismo siempre niega los resultados de sus políticas. El socialismo siempre se defiende. No, el problema va a ser si sale el socialismo del poder. Porque el socialismo del siglo XXI, el chavismo, garantiza que no haya crisis humanitaria. Bastante que le han garantizado estos 27 años. Coño, es que este maldito... Es que estos bichos son... O sea, el nivel de maldad que tienen los tipos se pierde, se va para allá. Lejísimo. Es que quién sabe qué secretos le tendrán a Lula en el chavismo para que Lula esté así de preocupado. Por cierto que el presidente de Panamá, Mulino, que no es muy santo en mi devoción, pero tampoco tengo nada personal contra él, pero bueno, es que esa cosa de Martinelli y tal, eso a mí me dio como un poquito de grima, ¿no? Pero en todo caso hay algo interesante aquí. Y es que Mulino ha dado también en la cumbre del Mercosur unas interesantes declaraciones. Vale la pena escucharlo. Me da mucho honor decir que el Banco Nacional de Panamá custodia las actas que reflejan el triunfo de don Edmundo y de María Corina. Y en su momento espero entregárselas con un abrazo cuando esté ya en el poder de una Venezuela democrática. Deseo de todo corazón que en la próxima reunión del Mercosur podamos tener en esta mesa al presidente electo de Venezuela, don Edmundo González Urruti, terminando esa penosa suspensión a la hermana república y sumando nuevamente a ese país a esta mesa de desarrollo, democracia, libertad y progreso. Era muy difícil, Lula, no era muy difícil. Lo que pasa es que cuando tú tienes deudas con el chavismo, sabes que el chavismo es capaz de cobrarte. Y aquí no estamos hablando de deudas económicas, no estamos hablando de préstamos. Aquí estamos hablando de una cosa muy grave, una cosa terrible, que son las deudas del crimen. Porque estos son unos criminales. Lula da Silva es un criminal. Y es uno de los criminales a los que les fascina
Les fascina a los europeos. La devoción que hay en Europa por Lula da Silva, ay, porque es un obrero que llegó al poder. Y un obrero ladrón. Él podrá ser obrero, pero también es ladrón. No, porque Petro es el ejemplo de la redención de un hombre que abandonó las armas para, por el camino de la democracia, llegar al poder. Abandonó las armas, lo que no abandonó fue el perico. Esa es la gente que le gusta, porque en realidad esa izquierda internacional es profundamente racista. Esa izquierda internacional considera que ese es el tipo de liderazgo que se merece Hispanoamérica. Un periquero, un borracho ladrón, un sádico como Ortega, un hijo de puta como Fidel Castro, una lacra como Maduro. O sea, esos son los bichos que ellos quieren, pero eso sí, allá en Hispanoamérica. Ni por el carajo algo parecido en Europa. No, porque que aparezca, un bicho gritando porque Yo a veces quisiera ver, o sea, aquí se debería crear un parque temático, ¿no? O un reality, donde deberíamos mandar a todos esos pendejos, ¿verdad?, que defienden el socialismo y defienden, por ejemplo, esa parlamentaria de los Estados Unidos republicana que anda defendiendo a la Venezuela de Maduro porque es católica y no ha permitido el aborto, porque ella no sabe que esa norma es previa a la existencia del chavismo. O sea, ella, bueno, pobrecita, una rubia tonta, parece hermana de Lilian. Yo a esa gente que pinta esas realidades, yo los condenaría a vivir un mes como venezolanos dentro de Venezuela. Pero como venezolanos. Los pondría a vivir en una casa de un venezolano sin privilegios, de un venezolano promedio, ganando el sueldo mínimo que pagan en Venezuela, con los apagones, con la falta de agua y viviendo de la bolsa del club. Yo mandaría a estos que defienden la dignidad de la revolución cubana a ir a vivir como un cubano en Cuba. No en las playas de Varadero, no, como un cubano allá en el Vedado, en el cerro, porque el cerro tiene la llave. Una gente que vaya a vivir como debe vivirse. En Reparto de Horno. Allá. Yo mandaría a estas feministas de la izquierda que se desgañitan gritando el violador eres tú en las calles de Europa. Yo las mandaría a vivir en la Nicaragua de Daniel Ortega. Y que lo tengan de vecino. Para que lo vean saliendo en interiores en la noche a sacarles el machete frente a la ventana de ustedes. Porque ese Daniel Ortega tenga un sádico. Su propia hija lo acusó de violador con pruebas en la mano y hay un poco de denuncias adicionales. Aparte de eso, Lula da Silva, fíjate que Lula da Silva es tan ignorante de la historia, porque claro, que él para lo que le conviene, que no se había visto un despliegue militar como este desde la guerra de las Malvinas. O sea, que no existió la invasión a Grenada, no existió la invasión a Panamá. Eso no existió. Estúpido. La invasión a Haití en el 94, eso tampoco existió. Imbécil. Indigente, recoge lata. Es que los bichos de verdad tienen un grave problema de ubicación, inclusive en el contexto histórico. Porque son una fuerza antihistórica. Ellos quieren borrar la historia y quieren narrarla a su manera. Con el concurso de los medios de izquierda que todavía dominan. Y con el concurso de comunicadores que quieren imponer la visión que ellos andan vendiendo. Que por cierto, fíjense bien, cómo se están unificando las visiones extremistas de eso que llaman conservadores de derecha con eso que llaman socialistas progresistas. Se están unificando en un discurso con respecto a Venezuela y el eje que los comunica es nada más y nada menos que el antisemitismo. Porque esta bicha republicana, una de las cosas que le reclama a María Corina Machado es que ella está a favor del Estado de Israel. Es lo mismo que le reclaman la izquierda más extrema, que ella es sionista. Entonces los bichos son, eso de que los extremos se tocan, termina convirtiéndose en una realidad cuando tienes a unos enajenados, porque son unos enajenados, y yo estoy convencido de que el tema del consumo de droga está causando estragos, inclusive en la clase política, y por supuesto, si tú tienes a una gente que depende del consumo de droga y ven que le están hundiendo la narcolancha donde llega el perico que ellos se consumen, por supuesto que tiene que estar en contra de esa acción. Coño, ojalá se vayan a visitar a Chávez pronto, ¿vale? ¿Dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en